Bueno, hola, 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 mucho gusto con ustedes. Soy de nuevo su amiga y nutrióloga Sandra Arango, empezando semana, empezando con toda el power, con toda la energía, con todo el poder. En esta semana nueva donde arrancamos y donde seguimos bajo esta misma línea, estamos hablando de una patología que afecta a muchas personas y es la diabetes. Hoy vamos a hablar sobre algo bien importante. Déjenme en un momentico que tengo problemas aquí con el trípode. Se dañó el trípode. Se dañó. Entonces tenemos que tener el celular allí sin el trípode. Bueno, ahorita miramos qué podemos hacer. Entonces vamos a hablar hoy de los gliconutrientes y la diabetes. Esa herramienta llamada gliconutrientes, ¿cómo le puede ayudar o cómo puede ser efectiva para las personas que están transitando por este tipo de patología como es la diabetes tipo 1 o tipo 2 o las personas que son prediabéticas o las mamitas que están en diabetes gestacional? ¿Ok? Entonces, para no alargarnos más, porque va a ser digamos que una charla robusta, hay varias información que hay que dar, entonces quiero que arranquemos en materia. Entonces, muchos científicos creen que la investigación de los gliconutrientes es el avance más puntero en cuanto a la salud y a la nutrición. Estos científicos o estos estudios están basados en varias universidades de Estados Unidos. Science, que es la revista más conocida, voy a leer puntual para no saltarme ningún aspecto importante. Science, que es la revista más conocida del mundo para los investigadores científicos y los investigadores de ciencia, dedicó completamente una de sus tiradas en la comunidad médica y científica sobre los gliconutrientes, la glicobiología y la glicociencia. Es la revista puntual del 23 de marzo del 2001, donde se habla de toda esta glicociencia, de la glicobiología y de los gliconutrientes. También en estas publicaciones y basados en estos estudios clínicos, se demuestra la importancia que tiene el hecho de que los 4 últimos Nobel de los premios de medicina han tenido que ver con todo lo que es el tema de la comunicación celular, o sea, la glicobiología, y su importancia para la salud en los humanos, en las células humanas. Vamos a ver más adelante el principal funcionamiento de los gliconutrientes y cómo estos pueden facilitar y posibilitar una correcta comunicación celular. El respetado Mead, voy a tratar de pronunciarlo de manera correcta, Research Institution, citó las 10 nuevas tecnologías que van a cambiar en el mundo la manera de la medicina. Y la primera de estas teorías es la teoría de los gliconutrientes, es decir, el estudio de los azúcares en las células. Hola mi Gladys, un abrazo hasta México, ¿cómo están por allá? Qué bien mi Gladys que estás aquí en vivo. Para poder entrar en materia vamos a definir qué son los gliconutrientes para poder entender de qué nos están hablando estos estudios clínicos y de qué nos están hablando, de qué ciencia nos está hablando estos Nobel de medicina. Y qué es lo que está esta herramienta tan poderosa que está hoy en nuestras manos, no solamente para la patología de los diabéticos, sino para muchas otras. Entonces, ¿qué son estos gliconutrientes? Pues son el descubrimiento más importante en los últimos 100 años para nuestro sistema inmunológico. Algunos científicos van mucho más adelante y van mucho más lejos proclamándolos como el descubrimiento más importante de la historia de la medicina, sobre todo para la farmacología. El secreto para una vida larga y para una vida saludable. Los gliconutrientes son carbohidratos, pero son los 8 esenciales para el funcionamiento del cuerpo. O sea, hay más de 200, pero hay 8 que son esenciales para que tus células tengan un correcto funcionamiento. Y estos 8 sacáridos son la de glucosa, que todos la conocemos la glucosa, la de galactosa, la de manosa, la de L-fucosa, el N-acetil
N-galactosamina, el N-acetil galaglucosamina y el N-acetil neuramínico y por último la silosa. Estos son los 8 monosacáridos que son la base de estos gliconutrientes y que son la base de la comunicación exitosa celular y de que nuestras células tengan un comportamiento adecuado, o sea, que las funciones que las células hacen de nutrirse, reproducirse, defenderse, regenerarse, alimentarse, puedan ser adecuadas. Entonces, los científicos afirman que la principal función de los gliconutrientes en el cuerpo humano es crear glicoproteínas para que esta comunicación celular sea óptima. Cada una de nuestras células en todos los sistemas del cuerpo, sobre todo en el sistema inmunológico, en el sistema digestivo, en el sistema nervioso central, necesita comunicación. Necesita comunicarse constantemente de función a función para poder cumplir adecuadamente su manejo. El problema es que sin una buena comunicación celular no podemos estar sanos, no podemos lograr que nuestras células estén completamente óptimas para funcionar bien. En otras palabras, para poder estar sanos necesitamos que nuestras células estén óptimamente comunicadas. Y lo peor de todo, o lo que viene a agravar esta circunstancia, es que nosotros ya no podemos, o es muy difícil, introducir en nuestro cuerpo estos 8 carbohidratos o estos 8 gliconutrientes a través de nuestra alimentación, que es la fuente de donde nosotros los debemos adquirir. ¿Por qué? Porque los científicos afirman que la típica dieta moderna es altamente deficiente en 6 de los 8 monosacáridos que el cuerpo necesita para formar estas glicoproteínas. La fruta fresca y las verduras que hoy usted y yo tenemos a nuestra mano o que compramos en el supermercado tienen muy pocos gliconutrientes o su valor nutricional en ellos es absolutamente nulo, porque normalmente son cosechadas con diferencia de nutrientes. Normalmente son cosechadas o se recogen en el árbol antes de su maduración natural, se irrigan con pesticidas, con químicos, se almacenan durante muchos días, meses o semanas, se cocinan, se congelan, se procesan, se pasteurizan, se modifican genéticamente con los cultivos transgénicos que hoy son demasiados. Y pues para terminar, en el proceso de cocción, los alimentos eliminan aún muchísimo más estos gliconutrientes. Entonces, para tener un ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, el tomate o el jitomate, como lo conocen en México, tras pasar por todo un proceso de siembra y de estar expuesto a unos pesticidas y fungicidas demasiado fuertes, nos lo comemos. Y solo el 2.39% de su contenido nutricional es el original, el resto se pierde. Entonces aquí tenemos algo con el que podemos hacernos una mapa mental de toda la deficiencia que usted y yo tenemos en estos gliconutrientes en nuestra dieta básica. Entonces, ¿cuál es la función de estos gliconutrientes? Vamos a entender, ya vimos que son 8 monosacáridos indispensables para el funcionamiento de la comunicación celular y para el funcionamiento óptimo de nuestras células. Y ahora, ¿cuál es su función? ¿Qué es lo que estos 8 monosacáridos hacen? Pues los gliconutrientes no tienen por objetivo un solo sistema o un solo órgano corporal, sino que su objetivo es mejorar la salud del cuerpo entero. Por lo tanto, no hay que mirar a los gliconutrientes como una cura o una medicina farmacológica para un problema de salud determinado. Eso lo hacen las medicinas y los fármacos, que cubren los síntomas, alivian los síntomas, mas no van a la base. Más bien son alimentos esenciales que mi cuerpo necesita para yo poder tener una salud óptima y unas células en buen estado. Producir células madres sanas y tener la función de mis células adecuadas. Por muy buena o no que pueda ser la medicina alopática o convencional, no tienen respuesta ni solución al aumento alarmante de las enfermedades en este momento autoinmunes, desarrollos de cáncer, enfermedades degenerativas de nuestra sociedad. Habrá que ver si los gliconutrientes en muy poco van a ser el estándar médico para estas enfermedades,
o si la industria farmacéutica también quiera querer arrastrar todo esto en lo posible a la salud y los hospitales o a la salud pública. En todo caso, sería un cambio de paradigma muy importante, ya que pasaría de tratar síntomas y de tapar síntomas a ir a la raíz de los problemas. Lamentablemente, pues no creo que esto le guste mucho a la comunidad farmacéutica, pues todos sabemos que hoy en día la comunidad farmacéutica es un negocio y la medicina pues obviamente también. Voy a citarles algo que saqué de esa publicación, y es las células madres. Las células madres son producidas en la médula ósea y viajan a través del cuerpo reparando los tejidos dañados. Los doctores del Instituto de Investigación Médica Pfizer quedaron asombrados por los numerosos reportes alrededor del mundo sobre la recuperación maravillosa que estaban obteniendo las personas con males como Alzheimer, Parkinson y derrames cerebrales, personas con patologías como diabetes y insuficiencias inmunológicas. Estaban produciendo los diabéticos insulina, y los receptores de trasplantes, o las personas a las que hola Jaime, ¿cómo estás? O las personas que estaban teniendo trasplantes de órganos, los receptores de estos trasplantes no necesitaban medicamentos contra los rechazos de los órganos. Todos ellos estaban tomando gliconutrientes. Cuando previamente tomaron muestras sanguíneas, no fueron detectadas células madres en los pacientes. Tras una semana de suministrar los gliconutrientes, a estos pacientes les fueron tomadas muestras, y en estos pacientes se encontraron trillones de células madres, los pacientes que estaban con gliconutrientes. Esto es muy importante porque esto nos demuestra que la formación de estos glicanos, gracias al consumo de estos gliconutrientes en nuestras células, dan una respuesta a todos los órganos de nuestro cuerpo. Así que cada uno tiene una responsabilidad, y la responsabilidad tuya y mía es con la salud, con nuestra salud. ¿Por qué? Porque obviamente la salud hoy en día es una responsabilidad propia. Los gliconutrientes y las enfermedades degenerativas. Al mismo tiempo que nuestra comida ha sido reducida en nutrientes, una serie de enfermedades como las enfermedades autoinmunes, cardiovasculares, proliferación de cáncer, diabetes tipo 2 y enfermedades crónico-degenerativas como todas las reumatoideas, de forma alarmante, y también han crecido y han hecho mucho hincapié en que cada vez en personas más jóvenes. Cada vez hay más evidencia de que todas estas enfermedades son causadas por una sola situación, y es la deficiencia de los gliconutrientes en la dieta occidental. La modernidad, la practicidad de la comida chatarra, la comida rápida, la deficiencia de nutrientes y la industrialización de los alimentos. Simplemente esto, abonado a también la falta de antioxidantes en nuestra dieta, ayudan a controlar los radicales libres, apoyan a la aparición a muy tempranas edades de todas este tipo de patologías. La evidencia científica deja muy claro que si tu cuerpo sufre un desorden del sistema autoinmune o una condición degenerativa crónica, puede beneficiarse enormemente de estos 8 gliconutrientes esenciales, porque nos ayudan al cuerpo de una manera increíblemente a ejercitar y a desarrollar la habilidad de curar, reparar, regenerar, regular y protegerse a sí mismo. Esto es bien importante. Esta es la consecuencia del consumo de los gliconutrientes en nuestro cuerpo. Le ayuda a las células a curarse, a repararse, a regenerarse, a regularse y a protegerse a sí mismas de la materia prima que ya pues obviamente no estamos en condiciones de recibir por la deficiencia de nuestras dietas. Se llevaron a cabo estudios científicos para comprobar el efecto de añadir los gliconutrientes a nuestra dieta con suplementos. Cabe anotar que solamente una compañía posee las patentes, más de 180 patentes a nivel mundial de los gliconutrientes naturales, porque puedes encontrar gliconutrientes en moléculas químicas,
¿Por qué? Porque están inclusive ya en muchos fármacos. Pero los gliconutrientes de la tecnología de los alimentos reales, naturales, biodisponibles, como tu cuerpo y el mío los reconoce y los conoce, solamente le pertenece a una sola compañía que está muy comprometida en el estudio científico y con el consumidor final. Esa es la compañía de los gliconutrientes a la que yo amo y por la que yo los recomiendo con tanta severidad, porque sé de la inversión científica y sé de la calidad y de la responsabilidad de esta compañía frente a los consumidores. Es muy importante y es el memorando de Physicians-Day referencia. PDR, o sea, este es digamos que el vademecum, donde todos los médicos, es la referencia que todos los médicos, el 99% de los médicos y profesionales de la salud consultan antes de prescribir un medicamento a un paciente. En esta publicación para los médicos, las medicinas y las patentes de los suplementos, allí se nombra, y quiero leerlo puntual, para las medicinas de patentes y suplementos diabéticos, nombran a los gliconutrientes como productos que fueron comprobados clínicamente como tolerablemente inofensivos cuando son usados paralelamente con un tratamiento clínico patológico para diabetes 1, diabetes 2 o diabetes gestacional. O sea, el hecho de que tú tomes gliconutrientes no quiere decir que va a interrumpir ningún tratamiento médico que tú estés llevando o que va a intervenir o va a modificar la medicación que tú estés teniendo, ¿sí? Son exactamente las mismas azúcares que el cuerpo produce, haciéndolos fisiológicamente imposibles de interferir con medicinas recetadas por el médico o causales de algún daño. Los gliconutrientes se indican para reforzar el sistema inmunológico, equilibrar el sistema hormonal, para aportar los nutrientes necesarios para tener una salud óptima. Esto es lo que está en esta publicación, la PDR, que es la publicación que todos los médicos y los profesionales de la salud utilizamos para generar alguna receta médica. Entonces vamos a entender esta condición, vamos a entender cómo es el funcionamiento de la diabetes a nivel celular para entender por qué los gliconutrientes son una herramienta tan importante cuando estamos transitando por esta patología. Descubrimiento número 1. ¿Qué pasa con las células? ¿Cómo crear insulina a voluntad haciendo simple reingeniería corporal? Eso es lo primero. O sea, el descubrimiento número 1 es que hay que generar una reingeniería corporal. Traducido al español, quiere decir, tenemos que darle herramientas a las células para que las células, eso que está debilitado, eso que no está funcionando bien, pueda generar una regeneración y pueda funcionar otra vez de manera óptima, ¿ok? Lo logramos con la suplementación desde la gliconutrición, porque restablecemos la comunicación celular, entendamos cuál es el comportamiento de la célula en esta patología de la diabetes para entender la lógica de por qué la gliconutrición es una herramienta tan importante en esta patología. Hablemos de diabetes y el comportamiento de las células para poderlo entender. El cuerpo humano se compone de millones de células. Las células necesitan algo que se llama energía para poder funcionar. Para disponer de esta energía, uno de estos ingredientes más importantes son la glucosa. Para que la glucosa pueda entrar en la célula, necesitan dos condiciones. Que la célula disponga de suficientes receptores, o sea, estas antenas receptoras, para la entrada de la glucosa, y la segunda es que haya suficiente cantidad de una hormona denominada insulina, que es la que al acoplarse a estos receptores posibilita la transición de la glucosa a las células, o sea, posibilita la entrada de esta energía a las células. Cuando se dan estas dos condiciones, las células pueden producir energía de manera normal, utilizando algo que se llama la metabolización o el metabolismo de la glucosa. Pero la insulina es una hormona que se produce en nuestro páncreas, concretamente las células beta de los islotes de Langerhans.
Los niveles de insulina en la sangre en las personas sin diabetes varían según la cantidad de glucosa que esté presente en la sangre, es la cantidad de insulina que el páncreas produce para poder entrar esa glucosa a las células o esta energía a las células. Todas las personas, aunque no tengamos diabetes, necesitamos insulina durante las 24 horas del día en forma continua y en cantidades variables para poder darle energía a nuestras células. Cuando una persona come, necesita más insulina y cuando realiza una actividad física realiza menos. ¿Cómo así? Cuando una persona come, necesita mucha insulina porque va a empezar a hacer los procesos digestivos y necesita que esa glucosa que está elevada en sangre se baje. Por esa razón necesita insulina para poder bajar esa glucosa de la sangre. Cuando una persona está haciendo actividad física, la glucosa en sangre mengua porque está quemando energía, entonces no necesita producir tanta insulina. Por eso debe bajar los niveles de insulina. Entonces, la diabetes tipo 1, al no haber insulina que se acople con los receptores de las células, la glucosa no puede penetrar a la célula se queda sin energía, literal. La célula no produce energía y el nivel de glucosa en sangre se aumenta porque la glucosa no puede entrar sola a la célula. Y en el caso del diabético tipo 2, lo que sucede es que en una primera fase es que se disminuye el número de receptores en las células y a pesar de que esté presente la insulina, esta no puede emplearse con eficacia porque no hay la cantidad de receptores en la célula para que encapsule la glucosa y pueda abrirle la puerta a la glucosa a la célula. La célula recibe por ende menos glucosa en la que debería y el nivel de glucosa en sangre se aumenta. En términos generales o en resumen de lo que estamos hablando, todo el tiempo estamos hablando de comunicación, de receptores celulares que están debilitados y nuestra gliconutrición lo que va a hacer es venir a darle herramientas a tu cuerpo para que estos receptores celulares que están totalmente debilitados y que en muchas células ya no están, se puedan volver a generar esta cadena de glicanos gracias a las glicoproteínas que se forman al tener el consumo de esos 8 azúcares o esos 8 monosacáridos. El descubrimiento número 2, la causa real de la diabetes. Aunque nos cueste creerlo, la causa real de la diabetes no es el páncreas. El páncreas es la consecuencia. El que el páncreas no funcione bien y que no nos esté generando la insulina adecuada es una consecuencia ya de la patología. La forma en que el metabolismo del cuerpo funciona y las formas en que puedes autosanarlo de todas las lesiones que causa debido a nuestros malos hábitos alimenticios. Es un desequilibrio en la conexión de los elementos que gobiernan la estructura física de nuestro cuerpo, varios procesos metabólicos. Cuando nosotros tenemos malos hábitos de vida y malos hábitos alimenticios, nosotros estamos minando los procesos metabólicos adecuados del cuerpo, por cuanto se acumulan excesos y pueden manifestarse en aumento de peso, en letargo, en cansancio prolongado, en alergias, en resistencia a la insulina, en resistencia a los cambios metabólicos y muchas otras patologías, no solamente la diabetes, pueden aparecer. Todo esto lo traducimos a una hambre excesiva, a una ansiedad incontrolada, especialmente por las comidas dulces y porque se activa el canal de recompensas en el cerebro porque hay un desbalance químico y un factor que empieza a desarrollarnos diabetes tipo 2. Sin embargo, comer en exceso a veces ocasiona un desequilibrio que puede agravarse fácilmente porque no solamente podemos generar diabetes sino síndrome metabólico. La totalidad de las enfermedades tienen un factor genético asociado, o sea, no podemos desconocer que en esta patología también hay un factor genético asociado, es decir, que hay problemas en los genes. ¿Los genes qué son? Células. Volvemos al principio, a la célula. ¿Y los gliconutrientes qué hacen? Ayudarnos a mantener las células saludables. Ninguna solución que actúe sobre niveles físicos o biológicos va a poder acabar definitivamente con este problema. Por eso es que todas las soluciones para los diabéticos son simplemente para controlar los síntomas, no para desaparecer la enfermedad porque no van a la base.
No van, ni siquiera hay personas que están transitando por esta patología que no saben ni siquiera cómo la tienen que enfrentar, cómo tienen que comer, qué tienen que hacer. Entonces, si no tienen esa información, mucho menos van a tener esta que les estamos dando hoy. Entonces, va a poder acabar con este problema biológicamente. Tenemos que ir a la base del problema y allí nos encontramos nuevamente con las células. De la única forma efectiva que vamos a mantener a raya esta patología es recomponiendo nuestras células de ADN de los genes que tenemos dañados. Y allí vuelve otra vez un papel importante, la gliconutrición, la glicobiología. Allí esta es la herramienta que nos va a ayudar a poder regenerar nuestras células. Porque si se arregla el ADN, se arregla la mayoría de todos estos problemas que estamos presentando en la salud. Antes de que haya una inflamación, antes de que se produzca un factor de riesgo, antes de que se produzca un crecimiento insulínico, antes de que se produzca la diabetes tipo 2, nosotros tenemos un desbalance y se dañan las células receptoras. Tenemos que generar con un gliconutriente que nos ayude a reconectar, a generar una reparación, una regeneración en ese sistema de conexión, de comunicación celular, y la ciencia de los gliconutrientes lo tiene. Debe dispararse una señal del genoma humano para que esto pase. O sea, antes de que nosotros lleguemos a eso, nuestro cuerpo es maravilloso. Lo que pasa es que nosotros no le ponemos cuidado a todos los bombillos rojos que el cuerpo empieza a encender. Simplemente seguimos por la vida sin darnos cuenta hasta que la patología se agudiza. Entonces, por esto es importante que los gliconutrientes estén en nuestras dietas alimenticias, porque la reparación de la comunicación celular en la reproducción de estos glicanos en la célula de todo el sistema de mi cuerpo es sencillamente generar un resultado en el bienestar del cuerpo, haciendo cambios importantes en la salud y el bienestar del individuo que los consume. Si tú pones un individuo con tratamiento insulinodependiente con gliconutrientes y tú pones un individuo con tratamiento sin gliconutrición, su recuperación, sus niveles de azúcar, el nivel degenerativo de otras patologías de enfermedades que aparecen por la diabetes en la persona que tiene gliconutrición es totalmente diferente a la que no la tiene. Lo digo por experiencia, y en la persona que quiera la puedo poner a hablar con personas diabéticas. De hecho, vamos a tener un en vivo con una persona que tiene su madre diabética que toma gliconutrientes y nos va a dar su testimonio. Esto es algo revelador porque esto cambia la cara de enfrentar esta enfermedad hacia el mundo. La vida de todos los diabéticos tiene una esperanza. Para las personas con esta patología es determinante y concluyente la suplementación de la gliconutrición, porque hace la diferencia entre tener una herramienta para enfrentar una patología y simplemente controlar el síntoma. Y el descubrimiento número 3, la razón por la cual la industria farmacéutica te engaña y te dice: hola Álvaro, ¿cómo estás? La razón por la cual la industria farmacéutica te ha engañado, y no sé si sigues creyendo en que la diabetes no se puede controlar y que la diabetes es una enfermedad incurable, pero esto es lo que las farmacéuticas nos venden, y este es un mito que te ha hecho creer por generaciones y que va a seguir haciéndose creer mientras esto sea tan buen negocio como es el de hoy, sin importar que la enfermedad esté empezando o sin importar que la persona ya sea un diabético tipo 2 o que tu enfermedad vaya en la mitad del camino. Porque las opciones farmacéuticas son simplemente el hecho de tenerte sobremedicado. Peor, que te encuentres en una fase final diabética donde ya tengas enfermo tus ojos, donde ya esté enfermo, puedas tener un pie diabético, puedas tener muchas complicaciones, ¿ok? Además de los medicamentos, pues de la insulina. Y ya tienen una complicación adicional como el deterioro renal, como el deterioro en la visión, como el deterioro en los nervios o amputación de algún miembro. De lo que te estoy hablando está demostrado con más de 327 estudios. Escúchame bien, más de 327 estudios clínicos ya están demostrados. Para citarte dos, pero tú los puedes googlear y los puedes buscar. Te voy a citar dos de las dos instituciones más importantes. Revista Americana de Nutrición Clínica. En solo 16 días la dosis de insulina se redujo
en las personas que empiezan a usar gliconutrientes. En la Universidad de Loma Linda, el 81% de los pacientes logró un alivio completo de la neuropatía diabética, del 100% de las personas que entraron al estudio clínico. La causa real de mantener esta información en secreto es permanecer afiliado a un sistema de salud que financia el estilo de vida poderoso de estas personas dueñas de las farmacéuticas, ya que la salud es uno de los pilares fundamentales en la economía de un país. La salud y las farmacéuticas son un negocio demasiado lucrativo y su inventario, déjame decirte, no son los medicamentos, su inventario son los pacientes. Por eso no les interesa que los pacientes con patologías crónicas estén bien, por eso van al síntoma y no a la base de la enfermedad. Entonces las personas bajo estas patologías están clínicamente bajo molestos controles médicos trimestrales para que le receten lo mismo a los 3 meses, y lo peor de todo es que cada día pues su fórmula se va agrandando en píldoras, en formulaciones y en dosis, porque en la actualidad los medicamentos están para tratar los síntomas y no están para tratar la causa real de la patología. Vamos a ver unos nombres a ver si las personas que son diabéticas los conocen. Metformina, fenformina, buformina, o como glibenclamida, glicacida, glipicida, gluquidona. Estos son muy seguros nombres que todos conocemos y que son familiares para las personas que pasan y transitan por esta patología. Pero no sé si te has preguntado por qué todos ellos tienen nombre parecido y son como raros. La razón es que las farmacéuticas y los laboratorios que hacen estos medicamentos los hacen por familias, por grupos. Todas las familias de los medicamentos se desprenden de una molécula primaria y ya para poderlos hacer. Y pues asimismo la molécula no es que varíe, sino que la modifican, y por eso sacan los medicamentos para las diferentes patologías. La primera composición molecular para los medicamentos de la diabetes ya viene con errores. El error era que no servía para nada. Y así mismo ha pasado con las nuevas moléculas. Por eso van cambiando los nombres de las familias. Y lo más injusto es que va a seguir pasando, porque a las farmacéuticas no les interesa. O sea, su negocio entre los gobiernos, entre los sistemas de salud gubernamentales, las EPS y las farmacéuticas, ya que los medicamentos están diseñados para mantener al consumidor de por vida agarrado a él, y para manejar un síntoma, no para ir a la base del problema. En este momento los farmacéuticos no tienen la intención de erradicar ninguna enfermedad, que los medicamentos son casi iguales unos a otros y solo lo que cambian son las moléculas para cambiar el nombre por las familias diferentes de las que cada uno viene. ¿Cuál es la solución? Ya que está dentro de mí mismo y de mi cuerpo. La insulina no es la solución. Y lo mejor de todo es que la diabetes tipo 2 se puede controlar en todo tiempo, activando elementos que conforman nuestro sistema de sanación, como el metabolismo y la regeneración celular. El descubrimiento número 4, los superalimentos. Es de fácil asimilación y deben ser bajos en azúcar. O sea, yo tengo que entender que si yo estoy bajo esta patología, yo tengo que saber qué debo aprender a comer. Eso no quiere decir que voy a comer siempre aburrido, y eso no quiere decir que voy a comer cosas que no me gustan, y eso no quiere decir que voy a comer algo que no está rico. No, quiere decir que voy a entender cómo es que mi cuerpo funciona celularmente y qué es lo que tengo que comer. Pues tengo que comer alimentos de muy fácil asimilación, como las carnes blancas, por ejemplo, y bajos en azúcar. Ahora, Raquel, ¿cómo estás? ¿La meta cuál es? ¿La meta cuál es? Hola, Raquel, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. ¿La meta cuál debe ser? Primero, despertar las células del páncreas, o sea, regenerar esas células del páncreas. ¿Cómo lo logramos? Con gliconutrición. Segundo, ver valores normales de hemoglobina glicoxilada. Yo les explicaba en videos anteriores, ese examen de la hemoglobina glicoxilada nos dice el promedio de glucosa en sangre de los últimos 6 meses, porque tenemos gente tramposa, los diabéticos
no le están haciendo trampa al médico, se están haciendo trampa a ellos mismos. Cuando me dicen, no, pero es que yo como bien, no, pero es que yo no como azúcares, no, yo no como, y resulta que hacen dieta una semana antes de ir al control. Pero este examen de la hemoglobina glicosilada me dice la verdad. ¿Estoy frente a una persona que está cuidando su patología o estoy frente a una persona que realmente no cuida su patología y está degenerando su salud? Entonces, los valores normales de hemoglobina glicosilada son los que yo debo tener siempre en 7 o bajo o menores a 7. Incrementar la generación del factor del crecimiento insulínico, o sea, que mi páncreas pueda generar insulina de buena calidad. Activar las células pancreáticas dormidas y dañadas para excretar más y mejor insulina. Elevar tu sistema inmunológico y darle control a los procesos inflamatorios del cuerpo. Todos tenemos procesos inflamatorios internos. Lo que pasa es que como son internos no los vemos. Pero cuando nuestro sistema inmunológico está elevado, su respuesta inmunológica está elevada, estos procesos inflamatorios son mucho más rápidos y no alcanzan a generar ninguna patología. Perder peso de forma acelerada sin necesidad de hacer deporte. Esto no puede ocurrir porque esto no es perder grasa, sino perder músculo magro. Y esto no puede ocurrir. Por esa razón hay que tomar gliconutrición para que la energía salga de donde tiene que salir, de los nutrientes y no de nuestros músculos, ¿ok? Dejar en el olvido la ansiedad y los mareos que se presentan repentinamente, y esto es por los cambios continuos en glucosa en sangre, ¿ok? A veces está alta, a veces está demasiado bajita. Alimentos que han demostrado atacar directamente la diabetes tipo 2, el 74% de los pacientes que empiezan a tener algo que se llama alimentación consciente logran tener niveles adecuados de insulina en sangre. La nutrición y la actividad física son parte muy importante de un estilo de vida saludable en un paciente diabético 1 o 2, inclusive en una mamita con diabetes gestacional. Además de otros beneficios, seguir un plan de alimentación saludable y mantenerse físicamente activo nos ayudan a mantener un nivel de glucosa en sangre dentro de los límites adecuados. Nosotros tenemos que entender que cuando nosotros estamos transitando bajo esta patología, el sedentarismo es un enemigo muy de frente, es un enemigo que tenemos que combatir, porque el sedentarismo en la patología de la diabetes nos atrofia la circulación y nosotros tenemos que aprender a tener buena circulación cuando estamos bajo estas patologías, o entender que con una circulación menguada o daños circulatorios cardiovasculares, pues sencillamente esto no, ay, se me fue la página, déjenme un segundito, que se me fue, me devolví, descubrimiento número 4, ya, aquí. Entonces es muy importante entender eso. Vamos a entender otra cosa. Yo le pregunto a veces a los pacientes, ¿tú con qué endulzas? Porque me dicen, no, es que yo no soy capaz de tomarme el tinto sin azúcar. Entonces, ¿con qué endulzas? Entonces tenemos que entender que los azúcares o endulzantes como el Splenda y el NutraSweet no son perfectos endulzantes para las personas que tienen este tipo de patologías. Nos ayudan a acumular grasas y nos volvemos un vertedero, un restaurante de acumulación de grasas, y hace que la diabetes se vuelva resistente porque nos volvemos resistentes a la insulina. Entonces estos azúcares artificiales como la Splenda y el NutraSweet no son buenos. Sandra, ¿y la stevia? Bueno, si la stevia es natural, si tú tienes una matica de stevia y tú coges las hojitas de stevia y mantienes tu agüita de stevia y con esa agüita de stevia endulzas, estamos hablando de una stevia natural. Pero si tu stevia es en polvo química, no estamos hablando de una stevia natural y estamos hablando de un proceso químico que tiene endulzantes y edulcorantes y no te sirve como diabético, ¿ok? Quiero ser enfática en eso. Los conocimientos que están haciendo de azúcar en las personas que tienen estos endulzantes, pues se ven en los estudios que simplemente el azúcar se eleva como un Ferrari, súper rápido, permitiendo que se dupliquen los valores de la hemoglobina glicosilada, y esto es muy grave. Así permites que el médico pues simplemente venga y tenga que aumentar la dosis de
insulina para estas personas. Entonces, quizás tú pienses que tener diabetes significa que no vas a poder consumir nunca más los alimentos que te gustan, y estás en un error. La buena noticia es que para usted pueden haber alimentos muy ricos, preferidos, y que es posible que tengas una alimentación. Simplemente hay que entender cuáles son las porciones que tenemos que aprender a comer. Hay que saber aprender a comer. Y entendiendo esto, pues vamos a entender que todos los grupos de alimentos son necesarios. Simplemente que hay que entender cómo comemos. Para eso está la dieta del plato. Cuando yo tengo la dieta del plato y parto mi plato en 3 porciones, siendo la porción más grande las proteínas, la porción y las otras 2 porciones los carbohidratos y los vegetales, pues simplemente voy a poder controlar las porciones que como de verduras. Las verduras, pues son verduras sin almidón. Podemos incluir el brócoli, la zanahoria, vegetales de hojas verdes, pimentón, tomates, no papas, no maíz y no arvejas, porque estas son ricas en almidones. Las frutas incluyen naranjas, melones, fresas, manzanas, uvas verdes, todas las frutas ricas en agua. Los granos, pues por lo menos la mitad de los granos al día deben ser integrales, nada de harinas refinadas ni azúcares refinados, o sea, ni trigo, ni arroz, ni maíz, ni cebada, nada refinado, todo natural. Proteínas con poca grasa como el pavo, el pollo, el pescado, los huevos, las nueces, el maní, los frijoles secos, la leguminosa, los garbanzos, los guisantes, etc. Lácteos descremados y deslactosados, si es que tengo que tomar lácteos, ¿sí? ¿Qué alimentos y bebidas debo limitar? Pues los alimentos y las bebidas que construyen fritos, ricos en grasas saturadas y grasas trans, alimentos con altos contenidos de sal. Las dietas para los diabéticos deben ser hiposódicas, bajas en sal para cuidar los riñones. También llamados los alimentos dulces o los dulces de paqueticos, los productos horneados de panadería, los helados, bebidas azucaradas como las gaseosas, los jugos de cajita. Nada de eso se debe tomar, ¿ok? Debemos tomar mucha agua y debemos aprender a consumir alcohol si es que tienes que tomar el alcohol. Bueno, con esta clase que les acabé de dar de cómo es que la diabetes funciona a nivel celular, podemos entender por qué la gliconutrición o la suplementación de la gliconutrición es tan importante para la patología de los diabéticos tipo 2, tipo 1 o mamitas que están presentando diabetes gestacional. Es una herramienta absolutamente indispensable para transitar por esta patología. Si tú quieres empezar a suplementar esto, estás en Estados Unidos, estás en España, estás en Colombia, estás en México. La gliconutrición está en 26 países a nivel mundial. Contáctate conmigo o contáctate con la persona que te regala este video para que tú puedas empezar a hacer una dieta con gliconutrición. Si tú estás transitando por esta patología y quieres empezar a saber qué tienes que comer, acuérdate que vamos a llegar a los 50 miembros y vamos a hacer ese primer live de preguntas y respuestas. Vamos a tener 2 live, un live con un doctor intensivista que nos va a hablar muy claramente de las personas que ya están diagnosticadas y qué deben hacer. Vamos a hablar con un cirujano maxilofacial que nos va a hablar de qué pasa con los diabéticos y la salud dental. Y las personas que quieran, Sandra, yo quiero contigo empezar un plan alimenticio para mi diabetes. Simplemente contáctame. Ya sabes que por mis redes sociales me puedes encontrar en Facebook como Sandra Empresaria, en mi Instagram y en el canal de YouTube me puedes encontrar como Sandra Gliconutrición. En este grupo privado de Facebook, numeral glucosa 100, pues vas a encontrar todos los videos, todas las herramientas, y por este Messenger me puedes escribir o finalmente te puedes comunicar conmigo directamente al WhatsApp más 57 301 602 8482. Mañana vamos a tener una charla bien importante, la salud de los ojos y los diabéticos. Vamos a entender qué es lo que ocurre en mis ojos, esas 4 patologías que si yo no cuido la glucosa en sangre pueden desarrollar mis ojos. Un beso bien grande, bendiciones y nos vemos mañana.